Te doy la bienvenida a La Luciérnaga Artística, el podcast donde hablaremos sobre literatura, arte y cultura. Conducido por tu amiga Lucía Mejido. Sígueme en todas mis redes sociales. Transmitiendo a través de Viendo.net. Hoy presentamos Sor Juana Inés de la Cruz entre letras y libertad. Buenos días, iniciamos este programa de La Luciérnaga Artística con el siguiente pensamiento. Yo no estimo tesoros ni riquezas, y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi entendimiento que no mi entendimiento en las riquezas. Sor Juana Inés de la Cruz. Quiero dar una cálida bienvenida a toda la gente bonita que está entrando puntualmente a escuchar este programa de La Luciérnaga Artística. Agradezco infinitamente su presencia. Agradezco también a mi compañero de cabina, Yoctán, por ayudarme el día de hoy y a Viendo.net por permitir esta transmisión. Y antes de continuar al tema de hoy, quiero recordarles que me escriban un saludo, que me manden un comentario para saber quiénes son las personitas que me acompañan el día de hoy de miércoles por la mañana y así pueda mandarles un saludo muy especial más adelante. Hoy hablaremos de una de las mentes más brillantes de la literatura hispanoamericana, la 10ª musa mexicana, Fénix americana y Fénix mexicana, Sor Juana Inés de la Cruz. El nombre con el que la registraron fue Juana Ramírez de Asbaje. Ella nació el 12 de noviembre de 1648 y murió el 17 de abril de 1695. Su madre se llamó Isabel Ramírez, que fue de origen criollo, y su padre Pedro Manuel de Asbaje, de origen vasco. Sus padres tuvieron 2 hijas, además de Sor Juana, y poco después su padre estaría ausente de la presencia de su esposa y de sus hijas, y su madre se volvería a juntar con otro hombre con el cual tuvo 3 hijos, y estos serían los medios hermanos de Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana creció en una hacienda cerca de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, ya que desde donde vivía se podía apreciar el paisaje de estos volcanes. Sor Juana desde niña mostró una gran pasión y amor por los libros. Ella decía: mi amor por las letras nació desde que me rayó la primera luz de la razón. Y según la documentación, Sor Juana tomó lecciones de lectura desde los 3 años. Su pasión por la lectura y el aprendizaje era tal que a los 7 años, al enterarse de que existía la Universidad Mexicana, ella le pidió a su madre que por favor la dejara asistir a la universidad sin importarle siquiera si ella tenía que vestirse de hombre para poder asistir, ya que en esta época las mujeres no tenían permitido el acceso a este tipo de educación como la que daban en la Universidad de México. Pero ante la negativa de su madre, no le quedó de otra más que devorar los libros que tenía su abuelo en su biblioteca. Este hombre también fue un gran consumidor de cultura que, su biblioteca ayudó a impulsar todo el conocimiento que fue adquiriendo Sor Juana Inés de la Cruz en su juventud. El primer biógrafo de Sor Juana fue el padre Calleja, quien documentó que a sus 8 años Sor Juana escribiría su primer loa dedicada al Santísimo Sacramento. Las loas eran pequeños textos dramáticos que se representaban en carros alegóricos para las festividades del Corpus Christi. Y esta fue la primera vez que se vio en participación una escritura de Sor Juana. Tras la muerte de su abuelo en 1655, Sor Juana fue enviada a la Ciudad de México a la casa de su tía materna, María Ramírez, que estaba casada
con Juan de Mata, un hombre acaudalado que gozaba de influencias en la corte del virrey Antonio Sebastián de Toledo. Por esta época, Sor Juana aprendió labores y tareas propias de las mujeres de su época. Sin embargo, en esta época también fue cuando ella tomó sus primeras lecciones de gramática latina con el bachiller Martín Olivas. Y estas sesiones fueron pagadas por su confesor, el padre Antonio Núñez de Miranda. Esto significa también que la gente apoyaba a Sor Juana a que siguiera preparándose y siguiera estudiando. Gracias a su tío, Sor Juana pudo vivir en la corte al servicio de la virreina entre sus 16 y 20 años, sorprendiendo a todos con su gran intelecto y su conocimiento. Tal fue así, tantas eran sus cualidades, que incluso el virrey, notando todo esto en Sor Juana, la sometió a un examen ante 40 hombres de letras. Había teólogos, filósofos, matemáticos, poetas, historiadores, y cada uno haciendo preguntas en su materia. Y Sor Juana contestó con destreza cada evaluación, tanto así que el virrey expresó: la manera que un galeón real se defendería de pocas chalupas que la embistieran, así se desembarazaba Juana Inés de las preguntas, argumentos y réplicas que cada uno en su clase la propusieron. Es decir, el mismo virrey le reconoció su destreza ante el conocimiento. Para este entonces, Sor Juana ya tenía una rotunda negación al matrimonio y también, influida por su confesor, decidió profesar, pues ella decía: la vida conventual asegura no tener ocupación obligatoria que embarazase la libertad de mi estudio, ni rumor de comunidad que impidiese el sosegado silencio de mis libros. En pocas palabras, esto quiere decir que si no estaba casada, podía dedicarse sin interrupciones a su estudio. Ella ingresó en primera instancia al convento de las Carmelitas Descalzas en agosto de 1667 y fue acompañada por los virreyes al entrar a esta instancia. Pero poco después la abandonó, probablemente por la rigidez de sus reglas. Sin embargo, poco después finalmente se decidió a ingresar en la Orden de las Jerónimas, tomando los hábitos en febrero de 1669. Cuando Sor Juana vivió en el convento, se dedicó a estudiar en la soledad de su cuarto. Ella dijo: en todos los ratos que sobraban a mi obligación, sin más maestro que los mismos libros tenía yo. Aprendió a profundizar temas como la lógica, la retórica, la física, la música, la aritmética, la geometría, la arquitectura, historia, derecho. Estudió textos griegos y romanos. Sin embargo, su mayor inclinación estaba hacia el estudio de la teología. Pero no todo fue miel sobre hojuelas para Sor Juana. Es cierto que tuvo mucho apoyo y una vida llena de privilegio, en el sentido de que el conocimiento, a pesar de que no pudo ir a la universidad, se le fue brindando poco a poco. Sin embargo, recordemos que Sor Juana era una monja, pero su verdadera vocación era el estudio y la escritura. Como se esperaba en esa época, la iglesia quería que las monjas se dedicaran a la oración y al servicio, no al estudio ni a la crítica intelectual. Sin embargo, Sor Juana decidió escribir sobre religión, sobre ciencia, sobre filosofía y hasta temas considerados como peligrosos para una mujer de su tiempo. En 1690, a sus 42 años, Sor Juana escribió una carta llamada Carta Atenagórica.
en la que criticaba un sermón del jesuita Antonio Vieira. Esta carta fue un análisis teológico que mostraba la gran capacidad intelectual de Sor Juana, pero generó mucha controversia. El obispo de Puebla de ese entonces, Manuel Fernández de Santa Cruz, le respondió con otra carta firmada bajo el seudónimo de Sor Filotea de la Cruz, y en esta respuesta él elogia a Sor Juana, le aplaude su intelecto, sin embargo le pide que deje de lado sus estudios y que se dedique solo a sus obligaciones y a su vida religiosa. A partir de esta polémica, Sor Juana siguió siendo presionada para abandonar sus estudios y sus escritos, y se dice que tuvo que vender su biblioteca y sus artefactos y sus instrumentos científicos como muestra de obediencia. Sin embargo, ella respondió a esta carta en la que le pedían que se dedicara a sus tareas de monja, y su respuesta se hizo famosa porque ella argumentó que las mujeres debían tener la misma oportunidad de aprender que los hombres, pues el entendimiento no tiene género. Así fue como Sor Juana se consolidó como un símbolo de la libertad de pensamiento y de los derechos de las mujeres. En sus últimos años, ella dejó de escribir y se dedicó a ayudar a sus hermanas, a las monjas enfermas que estaban enfrentando una epidemia, hasta que en 1695 ella se contagia y muere a causa de esta epidemia. Y bueno, en este momento voy a hacer una pausa para revisar y hacer algunos comentarios sobre las personitas que me están acompañando en este programa del día de hoy. En YouTube tenemos a Brenda Santa Colomba. Muy buenos días, saludos Lucy, saludos Brenda, muchas gracias por entrar. Ricardo Acevedo, ingeniero, muy buenos días, interesante. Un fuerte abrazo, ingeniero. Guille Rivera, hola, buen día, Guille. Dominga Sánchez Sandoval, buenos días, saludos, Domi. Muchas gracias por estar presente en el programa de hoy. Y vamos en Facebook. ¿A quién tenemos acompañándome el día de hoy? Sofi Mejido, buen día. Julieta Rivera, te mando un saludo. Patricia de Gandiaga, buen día, me da mucho gusto encontrarte aquí. María Luisa Rivera, Víctor Rivera, les mando un gran saludo. María Luisa dice, gracias por hablarnos de Sor Juana Inés de la Cruz. Es un placer, María Luisa. Y bueno, continuando con este tema, quiero seguir con el legado y los aportes de Sor Juana. Sor Juana fue una adelantada a su tiempo, en una época en que a las mujeres se les negaba el acceso al conocimiento. Ella defendió incansablemente y con valentía su derecho a estudiar y a escribir. Es importante recordar también que Sor Juana fue una mujer reconocida por intelectuales y personas influyentes de la época. Un ejemplo son el marqués y la marquesa de Mancera, que eran los virreyes cuando Sor Juana Inés llegó a la corte por primera vez a vivir dentro de la corte. Ellos siguieron siendo sus protectores y sus mecenas a lo largo de su vida. Sor Juana les tuvo mucho aprecio y les dedicó varios de sus escritos. Igualmente ganó la admiración de demás personas de la corte, como la condesa de Paredes, que gracias a ella se publicó un compendio de sus poemas y lo llevaron hasta Madrid a publicarlo allá. Sor Juana no solo escribió poesía, ella también escribió reflexiones teológicas, villancicos para la iglesia, obras de teatro como Comedias del Siglo de Oro, o como Enredos, o como la obra Empeños de una casa, que fue galardonada desde su publicación y sigue siendo representada hoy en día en muchas partes del mundo, una de ellas México. Sor Juana dejó un legado que sigue inspirando la lucha por la educación y la igualdad de las mujeres en la actualidad. Quiero leerles un poema de Sor Juana, aprovechando que tengo un poco de tiempo, que se llama
En perseguirme, mundo, ¿qué interesas? De Sor Juana Inés de la Cruz. Para que entendamos un poco más cuál es la cosmovisión de Sor Juana, qué es lo que pensaba. Y dice así: en perseguirme, mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? Yo no estimo tesoros ni riquezas, y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi pensamiento que no mi pensamiento en las riquezas. Y no estimo hermosura que vencida es despojo civil de las edades, ni riqueza me agrada fementida, teniendo por mejor en mis verdades consumir vanidades de la vida que consumir la vida en vanidades. Este poema, a grandes rasgos, lo que nos dice es que a Sor Juana le interesaba el intelecto, le interesaba lo que hay dentro de la persona, le interesaba este valor del conocimiento, no le interesaban las cosas superficiales, ni el dinero, ni las riquezas, ni las joyas. Ella sabía cuál era el verdadero valor, y ese es el conocimiento, el activo que nunca pierde valor. Y ya como reflexión final, quiero decirles que Sor Juana Inés de la Cruz sigue siendo una figura inspiradora porque su lucha no ha terminado hasta el día de hoy. Ella nos enseñó que el conocimiento tiene la capacidad y el privilegio de ser enseñado para las mujeres, y que las mujeres tenemos la capacidad y el derecho de pensar, cuestionar y crear. Su valentía al desafiar las normas de su época nos recuerda la importancia de la educación y la libertad de expresión. Hoy su legado nos impulsa a seguir defendiendo la igualdad y el valor del arte y la literatura como herramientas de cambio, herramientas transformadoras de la sociedad. Leerla es entender que su voz sigue viva y que su mensaje nos sigue interpelando en el presente. Les invito a que busquen en Google Sor Juana Inés de la Cruz por Lucía Mejido, y ahí encontrarán un par de poemas que yo misma les recito que les ayudarán a terminar de complementar y de comprender la cosmovisión de Sor Juana. Y bueno, hemos llegado a la despedida, al final del programa. Agradezco a las personas que se quedaron hasta este momento. Si les gustó esta cápsula informativa, por favor, compártanla. Escríbanme en los comentarios a quién les gustaría que estemos analizando, a quién les gustaría que estuviéramos presentando en este programa de La Luciérnaga Artística en los próximos episodios. Les comparto que estoy próxima a tener estas mismas temáticas en episodios de Spotify para que también me comiencen a buscar ahí. Y bueno, les recuerdo que me sigan en todas mis redes sociales, en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Me encuentran como Lucía Mejido, y les recuerdo que ahí también les estoy subiendo pequeñas cápsulas informativas sobre contenido de arte, literatura y cultura. Eso es todo de mi parte. Les deseo que tengan un muy bonito miércoles. Les mando un abrazo y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.